Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Soy el maestro Jorge Gómez y para mí es un verdadero placer presentarles una conferencia más del maestro José Miguel González, titular de la firma legal Buró Jurídico Investigador. Hoy vamos a ver uno de los temas pues que tiene un gran impacto en nuestras labores como abogados. Es un tema desde mi punto de vista que tenemos que tenerlo de la A a la Z, desde mi punto de vista. Enfocan muchos asuntos a nivel procesal que tenemos que mantenerlo en la vista. No hay que quitarle la lupa. Y hoy vamos a conocer los diferentes temas escogidos y en verdad analizados por el maestro José Miguel González de lo que fue la gran reforma de 2011. Fue trascendente, fue un giro, un cambio de chip, yo le llamo también, que tuvo un impacto sobre lo que es la cultura de los derechos humanos en México. Además de los grandes cambios constitucionales y los efectos que iban a tener ya a partir de esa reforma. Está muy ad hoc ahorita el tema de los recursos de derechos humanos, para todos los que están ahorita llevando el diplomado de juicio de amparo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Precisamente esos temas se vieron ahorita en el módulo 1, módulo 2, ya estamos en el módulo 3, pero sí es de gran importancia darles un estudio especial. A ustedes que litigan, incluyendo en mí, que luego se les acerca el momento de hacer un amparo, en el momento de analizar algún caso, es de suma importancia tener en consideración y utilizarlos todos los ordenamientos legales aplicables a lo que son los derechos humanos. Hay diversos tratados internacionales que hoy en día hay que tomar en cuenta, analizar sus alcances y cómo presentarlos en un caso en concreto. Es un temazo, ¿eh? En verdad es un gran tema. El maestro José Miguel hace su análisis, tanto académico como procesal, para presentar estas grandiosas conferencias. Le damos las gracias a todas y todos por estar hoy con nosotros en nuestra gran noche, Jurisconsultus Noctem. Una de las conferencias con temas especializados jurídicos que nos ayudan a poder entender esos pequeños detalles que luego en verdad nos cuesta trabajo. Y yo lo digo a título personal. Y esos pequeños temas que se dan en una sola conferencia nos ayudan muchísimo para poder desarrollar la actividad que necesitamos para resolver una controversia jurídica. De ahí que estas conferencias fueron hechas por el maestro José Miguel en esa idea, con ese contexto, con esa particularidad de temas únicos en una sola conferencia que van a ser de gran ayuda de ustedes. Hoy, Jurisconsultus Noctem presenta la conferencia Derechos Fundamentales del Justiciable, como lo pusimos también en el promocional, pues la reforma de 2011 a sus 11 años de su promulgación en materia de derechos humanos, como le podamos llamar a la conferencia, porque es de ustedes y para ustedes. Es un gran tema, es de ustedes y yo estoy convencido que hoy vamos a aprender algo, por eso estamos aquí, por tener una cultura jurídica que tanta falta nos hace. Esta consulta hoy es gratuita, va a estar en las diferentes redes sociales que tenemos. El material que ustedes vean va a estar
en el canal de YouTube. Para poder llegar a ese archivo que hoy va a analizar el maestro José Miguel González, por favor, trasládense desde sus redes sociales a nuestro canal de YouTube y ahí va a encontrar un link. En ese link van a bajar totalmente gratuito también a la presentación. Además de que si quieren volver a ver la conferencia, ahí va a estar. Hoy, Jurisconsultus Noctem, análisis de la reforma constitucional en derechos humanos a 11 años de su promulgación. Con el gran ponente, el maestro José Miguel González, licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, título con mención honorífica con la tesis Importancia Social y Doctrinal de los Interdictos. Maestría en Educación por la Universidad del Valle de México. Director de la carrera de Derecho de la Universidad del Valle de México, VM Campus Lomas Verdes. Director jurídico del Sorteo TEC, Estado de México. Director de la Escuela Superior de Ciencias Jurídicas. Maestro de asignatura definitivo por oposición en la Universidad Nacional Autónoma de México, con 30 años de servicio. En septiembre de 2020, fue nombrado coordinador general de la Comisión de Estudios de Derecho Civil y Mercantil en el Instituto de Ciencias Jurídicas del Estado de México. Abogado postulante en materia civil, familiar, mercantil, administrativo, agrario, laboral, entre muchos más, con 30 años de experiencia, una combinación académica y procesal de suma importancia. Su servidor, el maestro Jorge Gómez, está orgulloso de estar aquí con ustedes. Muchas gracias y con todo orgullo cedo el uso de la voz al maestro José Miguel González. Buenas noches. Muchas gracias, maestro Jorge Gómez. Muy buenas noches tengan todos ustedes, estimados colegas, estimados amigos. Es de verdad un gusto para este grupo de trabajo, Buró Jurídico Investigador, el darles la más cordial bienvenida a esta nuestra Jurisconsultus Noctem, en la cual, pues efectivamente, haremos el análisis de la reforma constitucional en materia de derechos humanos a 11 años de su promulgación. Y al ser efectivamente una noche Jurisconsultus Noctem, pues vamos a tener hoy a nuestro invitado virtual, que va a ser Charles de Secondat, mejor conocido como el Barón de Montesquieu. Bien, en ese sentido entonces, es importante destacar lo siguiente. Sabemos nosotros que el devenir, sabemos que el transcurso del tiempo es inevitable. El tiempo no se detiene. Perdón, un poquito de fallas con el internet. El devenir, el transcurso del tiempo es inevitable. El tiempo sigue su marcha. Sin embargo, dentro de ese constante y permanente devenir, hay acontecimientos, hay fechas que es importante destacar. Digo, acabamos el 5 de febrero de celebrar el 105 aniversario de la promulgación de nuestra Constitución Política. Tenemos también que en este año, el 6 de enero, se conmemoraron 30 años de promulgación de la ley agraria vigente. Pero hay una fecha que es importante destacar, ya que como lo señalaba el maestro Jorge Gómez, crea verdaderamente un gran parteaguas entre el concepto de derechos fundamentales que teníamos anterior al 10 de junio de 2011 y la forma en que se presenta a partir de esta reforma constitucional que se va a dar en los artículos 1, 29, 103, 133 de la Constitución. Un parteaguas que nos involucra a todos en el mundo del derecho. ¿Por qué? Involucra desde luego a la autoridad, nos involucra como postulantes, involucra también a las universidades y centros de estudio precisamente por esta idea, por este nuevo contexto que vamos a tener nosotros en el plano de los derechos fundamentales.
Y en ese sentido, pues también haremos los comentarios referentes a lo que es en este caso el juicio de amparo y la forma en que se transforma a partir de esta reforma que hemos venido señalando. Ese será entonces el propósito de nuestra plática del día de hoy y concluiremos precisamente pues hablando y comentando todas esas aportaciones que a nivel histórico y jurídico pues nos presenta el barón de Montesquieu. ¿Sabe? Siempre en nuestras jurisconsultus noctem pues destacamos la labor de los grandes juristas a nivel internacional en el tiempo, en el espacio y esa aportación que dan en el mundo del derecho. Hecho entonces este comentario, iniciamos de lleno a partir precisamente de destacar esta fecha que resulta fundamental. Ahorita vamos a ver el por qué es fundamental y cómo, a pesar de estar ya muy próximos a conmemorar 11 años de su entrada en vigor, todavía sigue siendo un tema de mitos y realidades, una gran área de oportunidad que nos debe permitir ubicarnos en este nuevo concepto de derechos fundamentales, que consisten en los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales, así como en las garantías que la propia Constitución nos otorga para su protección. En ese sentido, entonces, entramos al concepto de derechos humanos a partir de esta reforma. Y el artículo primero constitucional, en su párrafo primero, establece que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección. Es decir, hablamos nosotros aquí de derechos fundamentales y hablamos nosotros del justiciable. Estos derechos humanos forman parte de estos derechos fundamentales y nos referimos a aquellos que son reconocidos por la Constitución, pero también por los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano. Así entonces es que haremos referencia a lo que es el principio de interpretación conforme y también al de interpretación convencional a partir de esta nueva idea. Y tenemos entonces que las garantías que en algún momento fueron el fin, ahora se convierten en el medio que la propia Constitución nos otorga para la protección de derechos humanos. Entonces, derechos fundamentales, tanto derechos humanos como garantías. Los derechos humanos reconocidos, las garantías individuales otorgadas. Se da este cambio y este cambio también es importante por lo siguiente. A lo mejor por una cuestión del trabajo que de manera rutinaria venimos ejerciendo día con día, pero todavía encontramos compañeros abogados que cuando plantean una demanda de amparo, establecen de manera textual, vengo a presentar demanda de garantías. Cuando nosotros pues debemos hablar de una demanda de amparo a partir precisamente de la transgresión a derechos fundamentales. Ahí está entonces parte de ese cambio. Lo vamos a ir abordando entonces poco a poco. Y si pasamos a la siguiente de favor, vamos a tener entonces el principio de interpretación conforme. Aquí señalamos lo siguiente. Se podría señalar que en la actualidad todos los derechos humanos considerados en nuestra Constitución y en los tratados internacionales deben ser considerados conforme a las reglas de interpretación y aplicación contenidos en el artículo primero de nuestra Carta Magna. Quisiera profundizar aquí un poco en este contexto que tenemos nosotros aquí. Bien, ¿a qué me refiero con ello? Y vamos ahorita a hacer el comentario correspondiente.
Anterior a la reforma, y porque la misma Constitución establecía límite para ello, la autoridad, hablando aquí de autoridades distintas al Poder Judicial Federal, pues llevaban a cabo lo que es la aplicación o interpretación legal de la norma, esa norma general, pero sin tocar o abordar aspectos de constitucionalidad de la norma, puesto que esto estaba reservado al Poder Judicial Federal. Hablábamos entonces nosotros de lo que era esa interpretación a nivel legal con la norma general aplicable al caso concreto y no se iba más allá de ello. En el amparo se abordaba el tema constitucional, pero exclusivamente esto. Ahora, con esta interpretación conforme, hablamos nosotros tanto de los derechos humanos reconocidos en la Constitución como aquellos que también van a ser reconocidos en los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano. Entonces, es un cambio completamente. Un cambio que a las autoridades del fuero común, un cambio que a las autoridades administrativas y que a todos en general nos lleva entonces a entrar al tema constitucional. Nos lleva a entrar también al tema del derecho internacional público en lo que son los tratados y convenciones internacionales. Nos lleva igualmente a entrar o a abordar el tema del derecho internacional privado, derecho conflictual, en lo que es el conflicto de leyes en el espacio. Entonces, cambia diametralmente esto. Y hemos encontrado que, a pesar de que vamos por 11 años ya, pocos han sido los foros donde se discute esta reforma. Hablemos de congresos, hablemos de foros, y poco se ha abordado. Y vemos también con tristeza que planes de estudio de muchas universidades donde se imparte el derecho todavía no abordan la reforma, todavía están en el anterior concepto. Entonces, es un área de oportunidad que necesitamos nosotros abordar. Lo hacemos también en este contexto. Aunque este año hemos nosotros venido trabajando sobre todo el tema de derechos reales y de acciones reales, vimos como consecuencia de ello lo que es la construcción, en este caso de agravios, en el recurso de apelación. Apenas lo concluimos este lunes. Volveremos a entrar al tema de argumentación jurídica cuando presentemos a ustedes el taller del juicio de amparo en un sentido procesal. No descartamos nunca estos temas, aun cuando, y al final de la plática, haremos la referencia de nuestro próximo taller. Entonces, muy importante entrar a esta nueva realidad. Y continuando con este principio de interpretación conforme, como es sabido, el segundo párrafo del artículo primero constitucional señala que las normas relativas a derechos humanos se interpretarán conforme a la Constitución y a los tratados internacionales en la materia. La interpretación conforme se vuelve así entonces una herramienta de armonización entre las normas jurídicas internacionales y nacionales, que busca aplicar la norma más idónea para ciertas circunstancias. Bien, antes la solución era entrar precisamente al tema de la legalidad. La aplicación de la norma general al caso concreto, donde una indebida aplicación daba sustento a los recursos. Hoy en día hablamos nosotros de esta interpretación conforme no solo en el amparo, sino que esto se tiene que dar ya en las resoluciones de la autoridad de primera instancia, en las autoridades de segunda instancia. Ya no es solamente una interpretación legal.
hablamos de una interpretación constitucional y de una interpretación convencional. Esto ha traído un gran cambio. Y pongo un caso concreto. Y me tocó oír la opinión de mucha gente, hay por los años de 2011, de 2012, que se llamaban sorprendidos por lo que a continuación voy a comentar. Me decían, ay, me tocó un muy buen juez familiar, sobre todo en el tema familiar. Nunca me había tocado que su sentencia estuviera basada o apoyada en un tratado internacional. Un gran juez. Y yo les hacía este comentario. No le quito ese carácter de gran juez o de gran jueza, pero el principio de interpretación conforme, de la mano con el principio de interpretación convencional, obligan a la autoridad a irse a esa mejor interpretación para la aplicación y resolución de casos concretos. Por eso encontramos o empezamos a encontrar a partir de esa fecha en distintas resoluciones el que las mismas se fundamentaban no solo en la norma general, no solo en la Constitución, sino también en el tratado internacional. Pasamos a la siguiente, de favor. Y entonces tenemos otro principio que se vuelve fundamental. El principio pro persona. El ser humano, el justiciable al centro. En ese mismo párrafo segundo de nuestro primer artículo de la Constitución, se especifica que en esta interpretación conforme se favorecerá en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Este principio, conocido como pro persona, implica acudir a la norma más amplia o a la interpretación más extensiva cuando se trata de reconocer derechos protegidos. Y viene esta segunda parte que también debemos nosotros comentar. E inversamente a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o de su suspensión extraordinaria. Es decir, cuando aplica esta interpretación de forma amplia, de forma extensa, cuando hay esa razón a favor del justiciable, cuando en sentido inverso hablamos de una interpretación restringida. Importante entonces hablar aquí de esa ponderación que se vuelve también parte fundamental. Pasamos a la siguiente, por favor. Y en ese mismo sentido citamos lo dispuesto por el artículo 107, fracción segunda, párrafo segundo, tercero y cuarto de la Constitución para ver de manera concreta cómo se da esta interpretación pro persona en el caso, por ejemplo, de una declaración general de inconstitucionalidad. Cuando en los juicios de amparo indirecto, en revisión, se resuelva la inconstitucionalidad de una norma general por segunda ocasión consecutiva, nuestra máxima autoridad, la Corte, lo informará a la autoridad emisora correspondiente. Cuando los órganos del Poder Judicial de la Federación establezcan jurisprudencia por reiteración en la cual se determine la inconstitucionalidad de una norma general, la Corte lo notificará a la autoridad emisora. Transcurrido el plazo de 90 días naturales sin que se supere ese problema de inconstitucionalidad, la Corte emitirá, siempre que fuere aprobada por una mayoría de cuando menos 8 votos, la declaratoria general de inconstitucionalidad, en la cual se fijarán sus alcances y condiciones en los términos de la ley reglamentaria. Esto es una innovación, esa declaración general de inconstitucionalidad. Veamos entonces a dónde entramos también ahora. A ese pronunciamiento, el supuesto es muy concreto.
por segunda ocasión consecutiva. Ahí entonces hablamos de esa interpretación o ese principio pro persona que puede llevar a nuestra máxima autoridad judicial a hacer ese pronunciamiento correspondiente. Hay parte de la trascendencia también de esta reforma. Pasamos a la siguiente, de favor. Y entramos al tema de este control de convencionalidad. Este artículo primero, en su párrafo segundo, que es fundamental, ahora hace que los tratados internacionales sean obligatorios. Pero no solo eso, hace que si los tratados regulan de mejor manera una determinada circunstancia, inclusive por arriba de los estándares constitucionales, se pueda hacer prevalecer las disposiciones previstas en el tratado. En otras palabras, y es lo que veníamos comentando, en nuestro país ya no solamente existe el control de legalidad y el control de constitucionalidad, sino también este control de convencionalidad. Tenemos la norma general, pero por encima de la norma general está la norma constitucional. Y también, si se diera este caso de encontrar una protección más amplia, pues ese control de convencionalidad. El tratado internacional es obligatorio, entonces el tratado internacional se vuelve norma suprema, lo mismo que la misma Constitución. Entonces cambia precisamente ese escenario. Lo voy a poner de una manera a lo mejor simpática, muy general, sin denostar a las autoridades, sin hacer un señalamiento específico. Antes, ¿qué encontrábamos? Y es un ejemplo o es un caso que simplemente rompe la barrera tiempo y espacio. Pensemos en aquel juez. Todo esto que voy a decir es ficticio. Don Perpetuo de la Toga y del Birrete, juez de primera instancia del Distrito Judicial de San Cirindango de las Palomas, de la entidad federativa de no me acuerdo. Bien, que en muchos casos, y al menos en mi caso me tocó padecerlo en muchos lugares, pues tenían una fuerza regional muy importante, aplicando la norma general a rajatabla. Y al decir a rajatabla, pues bajo sus propios criterios, bajo sus propias ideas, sin admitir ninguna otra opinión en contrario. Bien, ese tipo de autoridades de las cuales nos dolimos en mucho tiempo. Y era precisamente en el amparo donde lográbamos nosotros dejar sin efectos sus resoluciones. Claro, a lo mejor a favor de este juez don Perpetuo, pues encontraba el que la propia Constitución le prohibiera entrar al tema de la interpretación constitucional. Su obligación era aplicar la norma general al caso concreto. Pero pues esto muchas veces los hacía que sus criterios fueran muy limitados. Bien, hoy esta reforma lleva a estos personajes a meterse al tema constitucional, al tema de convencionalidad y aplicar la norma general bajo estándares ya muy diferentes. Bien, que le tuvieron que entrar al estudio, le tuvieron que entrar. Lo mismo que nosotros como postulantes, lo mismo que en la cátedra, lo mismo que en todas las personas que estamos involucrados en el mundo jurídico. Es entonces un punto importante. Ya no solamente hay ese control de legalidad, hay un control de constitucionalidad y hay un control de convencionalidad. Entonces cambia ese entorno. Pasamos a la siguiente, por favor.
De acuerdo con esto que acabamos nosotros ahorita de señalar, tradicionalmente el juzgador de primera instancia juzgaba en base al control de legalidad y la resolución de segunda instancia, combatiendo nosotros aquí a través del recurso, se basaba exclusivamente en base al principio de legalidad, por lo que los agravios en que se sustentaba ese recurso no podían hacer valer aspectos de constitucionalidad, ya que esa facultad estaba reservada al Poder Judicial Federal. Combatí entonces yo la resolución a través del recurso, formulaba mis agravios, pero esa causa de pedir en los agravios no podía establecer cuestiones de constitucionalidad. Bien, aquí simplemente pues hablábamos de ese aspecto o ese control de legalidad. Ahora, ya puedo incluir en mis agravios y desde luego en mis conceptos de violación que sustentan el juicio o la demanda de amparo, pues precisamente todas estas partes que nosotros destacamos. De esa interpretación o ese control de legalidad pasamos al constitucional y desde luego al control convencional. Por lo tanto, hoy en día los juzgadores tienen a su cargo la facultad de ejercer el control difuso sobre cuestiones de inconstitucionalidad y también el control de convencionalidad. Es decir, ahora ya tienen que entrarle. Ya puede haber el pronunciamiento sobre aquella norma general considerada como inconstitucional, como también fundar y motivar sus resoluciones a partir del texto del tratado internacional. Ese tratado internacional que es norma suprema, como lo hemos venido nosotros destacando. Entonces, de esa justicia, y perdón que lo maneje de esa manera, a rajatabla, como era antes, y al decir a rajatabla, no siempre con los mejores criterios de interpretación, al cabo este juez don Perpetuo de la Toga y del Birrete se sentía el manda más en su terruño, pues siempre utilizaba los mismos criterios. Hoy cambia, hoy es diferente, hoy hay que entrarle de lleno a esta reforma. Pasamos a la siguiente, de favor. Y entonces cambia también el supuesto en que se basa la interpretación, la interposición del juicio de amparo. Así entonces el artículo 103 de nuestra Constitución establece: los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Bien, derechos humanos reconocidos por la propia Constitución y por los tratados, garantías otorgadas para la protección de estos derechos fundamentales. ¿Qué se va a combatir? Normas generales, cuando consideramos que la norma es inconstitucional. Actos u omisiones de la autoridad que violen, que transgredan estos derechos humanos. Y ahí está entonces este supuesto de procedencia que se vuelve muchísimo más amplio. Por eso decía al principio de la plática, ya no solamente es el juicio de garantías, la demanda de garantías. Hablamos de demanda de amparo por transgresión o conculcación de derechos fundamentales. Se vuelve entonces muchísimo más amplio. Antes de avanzar con esta plática, estimados amigos, quisiéramos comentar esto. Aquellas personas que nos visitan por primera vez, si nos hicieran favor en el chat que venimos manejando en esta plática de subir sus correos para hacerles llegar los programas de nuestras próximas pláticas, así como también
la forma en que se puede conseguir el material y el video de estas conferencias. Entonces, ya el maestro Jorge Gómez ha subido en el chat cómo es esto, pero también si desean la información de nuestras próximas pláticas, se las haremos llegar a sus correos. Pasamos a la siguiente, de favor. Y entonces vamos a tener nosotros, en complemento a lo que se acaba de señalar, lo siguiente. Lo anterior amplía el ámbito de atribuciones en materia del juicio de amparo, ya que además del control constitucional, ejerce también el control de convencionalidad. De ahí que al formular nuestros conceptos de violación en la demanda de amparo, los mismos tengan su origen no solo en la indebida interpretación o aplicación del precepto constitucional, sino también en la omisión o indebida interpretación del tratado internacional suscrito por nuestro país y que sea aplicable al caso concreto. Así como ahorita hacía mi comentario hacia la autoridad, insisto, con todo el respeto, ahora lo hacemos respecto de nosotros. ¿Por qué? Porque al formular nuestros conceptos de violación, ya no solamente combatimos la transgresión a garantías. Las garantías son el medio, pero el fin son los derechos fundamentales. Y en ese sentido, al exponer nuestros conceptos de violación, pues soportaremos la argumentación jurídica no solamente en la garantía, sino en los derechos humanos, reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales, pudiendo hacer nosotros la cita de ese tratado internacional. Cuando presentemos a ustedes nuestro taller de amparo, no es el próximo, pero sí va a ser pronto, pues vamos a hablar de diversos métodos para la construcción de esos derechos, de esos conceptos de violación. El método del silogismo, el método de la causa de pedir, el método de los axiomas y de los contraaxiomas para soportar a través de esos conceptos de violación nuestro argumento dirigido a conseguir la protección de la justicia de la Unión. Veamos entonces cómo esto nos involucra a nosotros. Ya no solamente combatir cuestiones de legalidad o de constitucionalidad, sino incluso combatir también cuando se transgrede ese control de convencionalidad. Porque habiendo el tratado internacional aplicable al caso concreto, este fue omitido o fue aplicado de manera indebida. Cambia entonces la construcción de nuestros conceptos de violación en nuestras demandas de amparo. Pasamos a la siguiente, por favor. Y entonces, ahora es importante hablar de lo que son los derechos humanos. Bien. Tenemos nosotros este concepto, esta idea, independientemente de los diversos conceptos que en el plano doctrinal se han venido desarrollando. Prerrogativas reconocidas en la Constitución o en tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano. Insistimos en el concepto prerrogativas reconocidas, que confieren a todos los sujetos de derecho que se sometan al orden jurídico de este la facultad de exigencia de una conducta positiva o prestación o negativa, es decir, un deber de no lesión relacionada con las diversas expresiones de su dignidad, oponible a cualquier otro sujeto de derecho, sea persona física o jurídica, oficial o privada. Basándose aquí en lo que son los principios de universalidad, va más allá de cualquier límite territorial, titularidad en el justiciable y exigibilidad a partir de esta titularidad, que nos lleva a una exigencia jurídica de un actuar o de un no hacer por parte de la autoridad.
actuar o no hacer relacionado con bienes primarios para el ser humano, como son la vida, la integridad física, el desarrollo intelectual, el desarrollo material, la libertad, la privacidad, entre otros. Aquí también quisiera hacer este comentario. Obviamente nosotros no podemos descartar ni pasar por alto la reforma constitucional de 1992 que lleva a agregar un apartado B en el artículo 102 constitucional, con lo que surgen las comisiones de derechos humanos, la nacional y las de las entidades federativas, y una ley de protección a los derechos humanos. Sí, surgen las comisiones, surgen las quejas, surge ese actuar de las comisiones protectoras de derechos humanos y la posibilidad de emitir recomendaciones. Bien, pero con esta reforma de 2011 vamos más allá. ¿Por qué? Porque ya se vuelve entonces este aspecto no sujeto a una recomendación, sino a una sentencia que tiene carácter obligatorio. Y con todos estos controles o principios, como es la interpretación conforme, la convencionalidad, el principio pro persona y el de control difuso, que comentaremos un poco más adelante. Aquí hablamos entonces de que se refuerza ese plano de los derechos humanos como parte de los derechos fundamentales. Y aclaro otros dos puntos. Derechos fundamentales, sean los derechos humanos reconocidos, sean las garantías individuales otorgadas. Y otro concepto que es importante entender, el de justiciable. Todos somos justiciables. Lo mismo cuando presento una demanda o la contesto, cuando presento una denuncia, cuando acudo al tribunal agrario o hoy en día a los juzgados laborales, cuando acudo a los tribunales administrativos, en fin. Pero también cuando hago valer el recurso. Como recurrente soy justiciable. O cuando en amparo tengo el carácter de quejoso. Siempre soy justiciable. Como demandante, como recurrente, como quejoso o impetrante en el juicio de amparo. Derechos fundamentales y en este caso hablamos también del justiciable y ya lo vamos estableciendo poco a poco. Veamos entonces esta idea de los derechos humanos, que ya no están solamente sujetos a recomendación como se vino dando a través de las comisiones de derechos humanos. Esto entra al plano jurisdiccional. Pasamos a la siguiente, de favor. Y entonces, a partir de esta reforma, a partir de esta célebre fecha, y perdón si exagero, que no debemos pasar por alto, 10 de junio de 2011. Y aclaro también algo que en alguna ocasión se me preguntaba. Me decían, oye, ¿por qué mencionas tanto esta fecha? ¿Que ese día es tu cumpleaños? Lo aclaro, no es mi cumpleaños, no es el cumpleaños de mi esposa, no es el cumpleaños de nadie que conozca. Simplemente lo destaco por ese parteaguas, por ese cambio que se presenta. ¿Qué medios derivados vamos a tener de esta reforma? La obligación constitucional de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Ahí está una gran consecuencia. Y nos dice de todas las autoridades, promover, respetar, proteger y garantizar nuestros derechos humanos. La procedencia de los medios de control constitucional para proteger estos derechos humanos. Encontramos, por ejemplo, el amparo contra particulares, que es una innovación a partir de esta reforma, el amparo contra sentencias absolutorias en el plano penal y el amparo contra sentencias de nulidad
en el tema de las controversias constitucionales. Hoy entramos también entonces a ese ramo importantísimo. Veamos entonces esta trascendencia, estos medios derivados de esta reforma constitucional. Pasamos a la siguiente, por favor. Y entonces, veamos ahora en el plano jurisprudencial, ¿cuál es la posición de los tratados internacionales? ¿Cuál va a ser su jerarquía? Y citamos aquí el texto, el encabezado de esta tesis. Tratados internacionales son parte integrante de la Ley Suprema de la Unión y se ubican jerárquicamente por encima de las leyes generales, sean estas federales o locales. Ese es el verdadero y debido sentido de interpretación de nuestro artículo 133. Y lo tenemos entonces reforzado no solo en el 133, sino también ya en nuestra jurisprudencia. Es norma suprema y se ubica jerárquicamente por encima de las leyes generales. Bien. Pasamos a la siguiente, por favor, y reforzando nosotros este encabezado que nos dice el artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Y viene aquí también esta parte, y citamos nuevamente el comentario del señor juez don Perpetuo de la Toga y del Birrete, juez de primera instancia del Distrito Judicial de San Cirindango de las Palomas de la entidad federativa de no me acuerdo. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de las entidades federativas. Ya entonces se rompe con esa aplicación de la norma general a rajatabla. Insistiendo aquí que en este término a rajatabla es en el mal sentido del concepto. Sí, porque también un control de legalidad, una interpretación legal puede estar debidamente realizada. Pero aquí se da necesariamente una apertura de criterio, una justicia más amplia, cuando tajantemente nuestro precepto señala, los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha constitución. Leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de las entidades federativas. Hay rumores por ahí que don Perpetuo ya pidió su jubilación o ya presentó su renuncia. ¿Por qué? Porque esto cambia entonces la esfera de sus atribuciones. Pasamos a la siguiente, por favor. Bien, y entramos ahora a este control difuso, que va precisamente de la mano con lo que aquí destacamos. Tenemos tanto un concepto tradicional que establece lo siguiente: es la atribución que asiste a todo juzgador del Estado mexicano para analizar la constitucionalidad de las disposiciones generales que debe aplicar al conocer y resolver un juicio. Atribución que le asiste a todo juzgador. No dice al Poder Judicial Federal, a todo juzgador del Estado mexicano para analizar la constitucionalidad de las disposiciones generales que debe aplicar, conociendo y resolviendo de un juicio. Es decir, puede haber un pronunciamiento de inconstitucionalidad respecto de la norma general en esta atribución de todo juzgador. Pasamos a la siguiente, de favor.
Y de ese concepto tradicional, pues tenemos también un concepto material. Es la atribución que asiste a todo juzgador del Estado mexicano para analizar la constitucionalidad de uno o más sentidos normativos atribuidos a una disposición general que rige a un caso sometido a su consideración, así como para determinar si alguno de ellos es inconstitucional. Si en las universidades se viene impartiendo un solo curso o dos máximo de derecho constitucional, creo yo que ahora deben ser 4 o 5. Debe cambiar el currículo universitario por esto que aquí se está señalando. Y si antes no le dábamos la importancia a asignaturas como Derecho Internacional Público, Derecho Internacional Privado Conflictual, ahora tenemos que dársela. Cambia el entorno. Pasamos a la siguiente, de favor. Bien. Y esto entonces se ve soportado también por lo que va a ser ahora el nuevo concepto a nivel jurisprudencia. Cito primeramente criterios anteriores respecto de este control de constitucionalidad a cargo de los jueces del Estado mexicano. El anterior criterio jurisprudencial sobre la ausencia de control difuso. Teníamos aquí estos dos criterios, perdón. Este primero que nos decía control judicial de la Constitución es atribución exclusiva del Poder Judicial de la Federación. Hablo del criterio anterior, insisto. Segundo, control difuso de la constitucionalidad de las normas generales. No lo autoriza el artículo 133 de la Constitución. Y estos anteriores criterios eran en donde se basaba la tranquilidad con la que juzgaba don Perpetuo, pues como él lo tenía vedado, prohibido, su función era la norma general. Vayamos ahora al criterio actual, si pasamos a la siguiente, de favor. El criterio sostenido en la solicitud de modificación de jurisprudencia que se dé en el 2011 a partir de esta reforma constitucional, que habla de la procedencia de dicha instancia, de las causas de pérdida de vigencia de la jurisprudencia y del nuevo criterio aprobado por mayoría idónea para integrar jurisprudencia. Atendiendo al principio de supremacía constitucional derivada de lo previsto en los artículos 15, 29 párrafo último, 40, 41 párrafo primero y 133 de la Constitución, los jueces del Estado mexicano, al conocer de los asuntos de su competencia, deben hacer prevalecer los derechos humanos reconocidos en esa norma fundamental y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, a pesar de las disposiciones en contrario que puedan preverse en los ordenamientos que les corresponda aplicar para resolver los asuntos de su competencia. Entramos entonces a esta supremacía constitucional y a este deber de los jueces del Estado mexicano de hacer prevalecer estos derechos humanos reconocidos en la propia Constitución y en los tratados, a pesar de lo que la norma general, de la norma que rige el caso concreto, pudiera establecer al efecto. Y se reitera con este otro criterio. Pasamos a la siguiente, de favor. El criterio sostenido en esta contradicción de tesis también del año 2011 y de la jurisprudencia 18 del 2012, ya de la 10ª época, donde al hablar del control de constitucionalidad y de convencionalidad a partir de esta reforma del 10 de junio de 2011, establece lo siguiente. Mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 10 de junio de 2011, se modificó el artículo 1 constitucional, rediseñándose la forma
en la que los órganos del sistema jurisdiccional mexicano deberán ejercer el control de constitucionalidad. Con anterioridad a la reforma apuntada, de conformidad con el texto del artículo 103, fracción primera de la Constitución, se entendía que el único órgano facultado para ejercer un control de constitucionalidad lo era el Poder Judicial de la Federación, a través de los medios establecidos en el propio precepto. No obstante, en virtud del reformado texto del artículo primero, se da otro tipo de control, ya que se estableció que todas las autoridades del Estado mexicano tienen la obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales, de los que el propio Estado mexicano es parte, lo que también comprende necesariamente el control de convencionalidad. Bien, pues es así, estimados amigos, que hacemos nosotros este comentario. Hoy en esta plática de una sola sesión, nuestra Jurisconsultus Noctem, pero con el compromiso, porque además así nos lo han solicitado, de volver a tener a la mayor brevedad nuestro taller de amparo. Agradecemos hoy la presencia de nuestro invitado virtual, Charles de Secondat, barón de Montesquieu, de quien destacamos su contribución al Estado moderno, no solamente con su postulado de la división de poderes y esa máxima fundamental de que dos o más poderes no podrán concentrarse en una sola persona. Y por lo tanto el poder, nos dice Montesquieu, debe dividirse en lo horizontal, legislativo, ejecutivo, judicial, en lo vertical, federal, estatal, municipal. Y desde luego, toda la contribución que hace al espíritu de la ley, a la forma de entender lo que es la buena ley. Ahí está la aportación de Montesquieu. Siempre en la Jurisconsultus Noctem, honor a quien honor merece y siempre el reconocimiento a nuestros personajes. Y por último, y antes de concluir esta plática, invitarlos el día de mañana a lo que será nuestra plática náhuatl con el tema seguridad jurídica patrimonial en materia inmobiliaria. Siempre la plática náhuatl es el preámbulo de un próximo taller. Nuestro taller será también seguridad jurídica patrimonial en materia de inmuebles, iniciando el próximo lunes. Todas las sesiones a las 9, como siempre. Primera sesión, función catastral y registral, catastral y administrativa. Segunda sesión, miércoles, registro público de la propiedad en primera parte. Viernes, registro público de la propiedad, segunda parte. Lunes de la próxima semana, lunes 21, que sería el tema régimen de propiedad en condominio, para concluir el miércoles 23 con el tema Procuraduría Social, Procuradurías de los Estados en defensa de los derechos de condóminos. Ese será nuestro próximo taller. Si desean la información y los links para entrar a las pláticas, de favor nuevamente si pueden subir su correo al chat. Muchas gracias a todos por el favor de su atención, que tengan una excelente noche y tenemos aquí, pues quedo como siempre abierto a sus preguntas. Muchísimas gracias, muy amables. Muchísimas gracias, maestro José Miguel. Bueno, ¿qué les digo? Un monumento de conferencia. Es un tema, como les anunciamos desde un inicio, que no tenemos que quitarlo de la lupa. Hay que ponerlo, hay que estudiarlo, hay que continuar mejorando. Imagínense, todos los preceptos constitucionales en materia de derechos humanos, alguno tiene que encuadrar.
alguno tendrá que ser usado. Y ahí está. Esos son los conflictos que nos vamos a encontrar en algún asunto que nos llegue, en cualquier materia. Y de ahí, gracias al maestro José Miguel, estamos hoy más preparados en materia de derechos humanos. Muchas gracias, maestro José Miguel. Les damos el uso de la voz al maestro Federico Castellanos. Por favor, ¿puede quitar su micrófono? Adelante, por favor. Gracias. Gracias, maestro. Pues como de costumbre, felicitarte, José Miguel, con tan monumental y extraordinaria exposición y de un tema tan trascendental que a pesar de que tiene 11 años del 10 de junio del 2011 a la fecha, todavía hay muchos perpetuos, muchos juzgadores que todavía no entienden estas reformas de los derechos humanos que es fundamental, trascendental y que a pesar del tiempo que ha transcurrido, todavía muchos abogados, juzgadores, todavía no la tienen debidamente entendida. Te felicito, maestro. Gracias. Gracias, licenciado. Muy amable. Un saludo hasta Jalisco. Muchas gracias por sus comentarios. Muchas gracias, maestro Federico. Un gusto saludarlo, como siempre, seguidor del maestro José Miguel González. Y de ti también, Jorge. A sus órdenes, hoy, mañana y siempre. Usted lo sabe. Gracias, honor a quien honor merece. Muchas gracias y muchas gracias por seguirnos. En verdad, gracias. Es una gran eminencia aquí en el maestro Federico Castellanos. Sí. Tenemos a nuestro amigo licenciado Norberto Soto. ¿Puede quitar su micrófono? Bueno, más bien, ¿puede poner su micrófono, por favor? Gracias. Gracias, maestro Jorge. Reciban un saludo muy cordial de un servidor desde acá de Sinaloa. Escuché de manera muy atenta la disertación que nos hizo el maestro con mucha claridad, ¿no? Y demuestra lo excelso que es. Efectivamente, algunos jueces domésticos están renuentes a someterse al imperio de la ley. Cuando sabemos nosotros que la ratificación de la Convención Americana de los Derechos Humanos sujeta a todos los jueces de cualquier rango, ¿sí?, a su observancia. Quiero hacerle una pregunta muy elemental, si me permite, maestro Miguel. Claro que sí. Maestro Miguel, con todo respeto, el control de convencionalidad, ¿así debe llamarse o control constitucional, maestro? ¿Sí? Claro que porque sí. Sí. De uno con estas figuras. Sí, muchas gracias, maestro. Buenas noches a todos. Claro que sí, maestro. Mire, aquí uno es consecuencia de otro. Hablamos nosotros de un control de constitucionalidad. Bien. Y de la interpretación que establezca la propia Constitución de los derechos humanos. Pero si encontramos un mejor esquema de interpretación y de protección en el tratado estará por encima de la propia Constitución. Y es por eso que entra entonces el tema de la convencionalidad. Entonces, aquí la convencionalidad le estaríamos destacando por encima de este control de constitucionalidad. Para ese caso concreto, para ese mejor esquema de protección. Por eso es que hacemos la distinción entre ambas. Muchas gracias, maestro. Al contrario, gracias a usted, licenciado. Muchas gracias, licenciado Norberto Soto. En verdad, muchas gracias por su participación. Un gran seguidor también del maestro José Miguel González. Adelante, en un momento, licenciado Sebastián. Adelante, licenciado Raúl Bolaños, por favor. Puede poner su micrófono. Gracias. Muy buenas noches, maestro. Muchas gracias, la verdad. Maestro José Miguel, muchísimas gracias, la verdad, por su ponencia, por este bosquejo tan completo y puntual que hizo usted, la verdad, muy agradecido. Aprovechando en este caso, coincidentemente, esta clase, yo le ruego de su opinión y le contextualizo. Se presenta una sucesión intestamentaria por persona que muere, en este caso en Estados Unidos, obviamente ilegal. Cualquier cosa que sea su domicilio es un domicilio ilegal. Después de las gestiones llega a México, acá a Veracruz. Se hace la denuncia de la sucesión por parte de su padre. El juez de instancia dice que la desecha por cuestión del territorio, porque donde cayó el muerto, ahí es donde procede.
Ok, ante el desechamiento lo que hago es promover recursos de revocación. Obviamente el Código de Procedimientos Civiles en Veracruz le maneja reclamación, le maneja queja, le maneja apelación. La queja hizo un estudio, la Suprema Corte de Justicia precisamente de nuestro estado, y dice, la queja realmente surgió como una acusación al juez por las fallas o faltas que comete. Por lo tanto, el recurso que procede en ese tipo de incidencias es el recurso de revocación. Pues bien, hasta hoy, después de casi un mes por cargas de trabajo, considero el juez de instancia me dice que desecha, porque apenas hoy vi la cintilla, que desecha en este caso por notoriamente improcedente mi recurso de revocación. No tengo el contexto, son 80 kilómetros de aquí a Tierra Blanca, pero pues mañana va el interesado y me lo da. Obviamente, aquí la pregunta directa, maestro, ya que estamos en materia de amparo. Yo he manejado dos tipos de amparo algunas veces cuando en este caso en el laberinto procesal que nos meten las propias leyes, he metido lo que es el amparo escalonado. ¿Sí? ¿De qué manera? Lo puedo meter en vía directa o en vía indirecta. Si lo meto en vía indirecta, ¿qué hago? Ahí mismo concluyo mi indirecto. Si me dicen que no, el mismo juez de distrito lo turna sin haber perdido término al tribunal colegiado. Y viceversa. Si en este caso tengo la certeza de una, meto en este caso el amparo directo y para el caso de que sea improcedente, regresa en vía escalonada al juez de distrito, al federal. Aquí en su opinión, le digo una cosa, maestro, yo considero irme al amparo. ¿Por qué? Porque de explorado derecho sabemos que no procede recurso sobre recurso, pues serían recursos interminables. ¿Qué sugerencia me da al caso, maestro? Le agradezco mucho. Al contrario, aquí desde luego nosotros tenemos que pensar en un amparo indirecto. ¿Por qué? Porque no es una sentencia definitiva, no se está resolviendo el fondo de una litis, de una controversia o cualquier otro acto en sentencia definitiva. Aquí en este caso hablamos nosotros de un amparo indirecto. Y además también pues traemos al caso aquí también pues una situación de conflicto de leyes propia del derecho internacional, donde se está dando el desechamiento por el lugar en que fallece la persona. Entonces ahí, si entrando en ese tema, al menos hablando a nivel nacional, sí tiene que ser necesariamente un amparo indirecto. ¿Por qué? Porque de otorgársenos la protección a través de este amparo, pues estaría obligando a este juez a admitir a trámite la sucesión y a llevarla a cabo. Sí, pasa que en este caso, lo de los agravios, en este caso de los conceptos de agravio que manejé dentro de mi revocación, pues fue precisamente que el hombre era ilegal y que no podía legalizar en este caso de facto una situación que incluso ni el mismo gobierno de Estados Unidos le había dado, ¿va? En cuanto al domicilio. Le puse los conceptos de lo que es un domicilio, cosa por el estilo. Entonces dije, ok, voy en este caso, me voy a la vía indirecta en razón precisamente porque nunca entró en el fondo. Sí lo desecha, pero como lo concluye, ya ve que luego está eso, la discusión que la misma corte tiene. Dice, no, oye, espérame, pero no entró al fondo, es indirecto. No, porque ya ahí concluyó todo, ya te lo has dicho, bueno, entonces, ¿qué es directo, es indirecto? Entonces, me voy a ir, me voy a decantar por lo que usted amablemente me dice, y lo voy a promover en vía de jurisdicción escalonada. Lo voy a hacer en vía indirecta, concluyo en directo y en la misma hoja, en las hojas siguientes, ingreso la escalonada en vía directa, por si no es Chana, es Juana. En una ocasión llevé un laboral así, afortunadamente, como tercero extraño a juicio, lo gané, gracias a Dios. Y ya les compartiré, maestro, puntualmente de cómo me fue. Claro que Buenas sí. noches, le agradezco enormemente y estaremos al tanto de las clases, maestro. Dios le bendiga. Buenas noches. Igualmente, muchas gracias, licenciado. Muchas gracias, licenciado Raúl Bolaños, por su comentario, también gracias. Seguidor aquí, muchas gracias por su presencia, de nuestra hermano estado de Veracruz, que nos visita ya, como bien lo dice el maestro José Miguel, ya abarcamos toda la República Mexicana, ya nos están viendo en Ecuador, en
en Bogotá, Colombia, en Guatemala, y ahorita en Panamá también ya hemos recibido correos, y pronto vamos a tener contacto con abogados de esos países para que nos vengan a platicar allá, por ejemplo, en materia penal, materia civil, que sería pues enriquecernos ya de un derecho internacional, y que pues puede haber algunos temas ahí también importantes que tocar. Adelanto al licenciado Sebastián García, por favor, si es tan amable. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Antes que nada, quiero saludarlo a ambos por su gran experiencia en el manejo del derecho. Y desde luego al maestro José Miguel, pues mis respetos y reconocimiento por su gran experiencia. Gracias. Y al mismo tiempo preguntarle, maestro José Miguel, con relación a los derechos humanos, comentaba usted hace un rato, cuando disertaba su conferencia, que se vuelve obligatorio el reconocimiento de los derechos humanos cuando es atendido en el ámbito jurisdiccional, lo cual es cierto. La pregunta es, en tratándose, por ejemplo, de los derechos humanos que son presentados en queja ante las propias comisiones, ya sea federal o estatal correspondiente, estas siguen siendo recomendaciones, no se vuelven obligatorias, sino solamente cuando es atendida por un órgano jurisdiccional. ¿Es así o estoy equivocado? Sí, licenciado, ¿cómo no? Las recomendaciones de las comisiones tienen 3 características: son públicas, autónomas y no vinculatorias. Aquí estamos hablando nosotros, en materia jurisdiccional, no es a través de la queja, es a través precisamente del juicio de amparo. Entonces, aquí hablamos nosotros de la fuerza de la sentencia, de la fuerza de la resolución, de ese carácter imperativo. Entonces, sin descartar nosotros la importancia que tuvieron desde 1992 y siguen teniendo estas comisiones, pues ahorita hablamos nosotros de otro plano que se soporta precisamente en la fuerza de la sentencia. Muy bien, muchas gracias. Al contrario. Muchas gracias, licenciado Sebastián. También acabo de subir, hace un momento, subí la dirección de la página de Facebook de Buró Jurídico Investigador, donde también ahí pueden ver la conferencia, pero en nuestro canal de YouTube de Buró Jurídico Investigador, ahí van a encontrar el material que fue analizado en esta conferencia. Ese material es único. Esto no lo van a encontrar en libros, no lo van a encontrar en ningún lado, solo aquí, porque es la experiencia que tiene el maestro José Miguel González. ¿Alguien más que tenga una duda o alguna pregunta? Por favor, sí, licenciada Margarita. Licenciada Margarita, por favor. Sí, maestro, gracias. Mire, en relación y atendiendo a lo que comentó el licenciado Raúl hace rato, que sobre el juicio sucesorio intestamentario, el Código de Procedimientos aquí en Tabasco dice que el juicio sucesorio se va a llevar en donde está el bien. Lo digo porque pues yo creo que todos pasamos por situaciones, por ejemplo, de pérdidas, y tuve una pérdida de un familiar y inicié el juicio sucesorio en donde está el bien inmueble. Y el juez lo llevó bien, aceptó bien el certificado de Estados Unidos, también era indocumentado y sin ningún problema, Nada más quería yo agregar eso para, no sé si su pregunta era referente a que no le aceptaban el juicio sucesorio porque era indocumentado, que no tiene nada que ver, creo yo, a lo que establece el Código de Procedimientos, que es en donde está el bien inmueble, en esa jurisdicción, pues. Entonces, no sé si por ahí va el licenciado Raúl Bolaños, pero quise aportar mi experiencia. Gracias, gracias. Al contrario, gracias a usted, licenciada, muy amable. Muchas gracias. Adelante, licenciado Raúl. Sí, sí, maestra, muchísimas gracias por el aporte. Sí, mire, hay similitud entre el código de ustedes y el de nosotros. Sí, lamentable o desafortunadamente, el código de nosotros maneja primeramente el del lugar de la muerte.
Posteriormente maneja, perdón, el del domicilio, el último domicilio. Y como en la defunción norteamericana venía que el domicilio era donde estaba arrimado con su hermana, ilegalmente, sí, maneja él, le da prioridad a ese domicilio. Obviamente yo le manejé al juez dentro de mis agravios, primeramente que ilegal es, ilegal muere. El domicilio no fue otra cosa más que una circunstancia. Al caso le manejé que el domicilio que realmente tenía era el de la ciudad de Tierra Blanca. ¿Por qué? Porque ahí estaba su casa, su domicilio, su credencial de elector. Y que él no podía dar un domicilio de un ilegal, o sea, eso iba incluso contra la soberanía norteamericana, ¿no? Que tú le dieras un domicilio donde nunca lo pudo haber tenido. Fue una circunstancia prácticamente accidental. La otra, como segundo punto, como segundo agravio, le dije, ahora, si no te sirve el domicilio de aquí de Tierra Blanca, debes saber que la otra fracción te maneja, sí, el lugar donde se encuentra el inmueble, y el único inmueble que tiene también es de Tierra Blanca, y ahí te va en este caso la escritura. Entonces el juez, yo la verdad nunca, difícilmente hablo con los jueces, ¿no? Desafortunadamente hay excepciones, ¿verdad? Pero no voy a entrar, o nunca quise entrar y decirle, oiga, écheme la mano, o sea, ¿por qué? Si la ley es muy clara, ¿no? Pero pues este tipo de asuntos, sí, obviamente, lejos de perjudicarnos, nos enseñan lo que no se imagina, ¿no? Y sí, le agradezco mucho el comentario. Efectivamente, el código de nosotros, civil, maneja en este caso con la opción del inmueble. Qué bueno que fuera como el de ustedes, ¿no? Si los inmuebles están en Tierra Blanca, con eso nos vamos, no nos meteríamos en tantas honduras, ¿no? Sobre todo porque está muy avanzado el código de ustedes, porque prevé, ¿verdad?, que alguien se muera en China y ni modo que vas a ir a hacer tu mitote a China, ¿no? O sea, es muy bondadoso, pienso que tiene un concepto pro homine, bueno, más bien pro persona, porque el homine creo que nada más actualmente con el lenguaje ya no se puede decir pro homine, ¿no? Mejor pro persona. Gracias, la verdad, maestra, y gracias, maestro, por tomar mi comentario. Gracias a usted, muy amable, licenciado. Muchas gracias, licenciado Raúl Bolaños. Ya subí la dirección de la página de Facebook. Recuerden también nuestro canal YouTube y los invitamos cordialmente mañana. Ya anunció el maestro José Miguel Noche en Aguatili el día de mañana con el inicio que vamos a tener el próximo lunes de un tema que no lo he visto yo en redes sociales. Se los aviso desde ahorita y con el material de análisis académico y procesal que tiene el maestro José Miguel, tampoco lo van a encontrar en ningún lado. Es más, esas clases no las dan, pero ni en maestría. Se los firmo desde ahorita. Muchas gracias. Últimas palabras, maestro José Miguel, por favor. Claro que sí, maestro Jorge, pues agradecerles a todos nuevamente el favor de su atención. Hoy está muy rica, muy nutrida asistencia. Pues nos visitan compañeros de la Universidad de España de Durango, compañeros de Jalisco, Nuevo León, Veracruz, Sinaloa, Tabasco, Puebla, Estado de México, Hidalgo, Puebla, Morelos. Efectivamente abarcamos ya todas las entidades e incluso también más allá de nuestras fronteras. Todo esto, todo este tipo de materiales, todo este tipo de comentario son para conservarlos, para tenerlos siempre como una guía. Esto es algo que requiere análisis permanente a medida que nuestro propio trabajo nos los va solicitando. Pasen una excelente noche, los esperamos con mucho gusto el día de mañana en nuestra noche en Aguatili, que será el preámbulo, será la introducción para el taller que inicia el próximo lunes. Excelente noche para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, maestros. Buenas Gracias noches. a todos. Muy buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Mañana nos vemos en Noche en Aguatili. Voy por terminar la conferencia. Gracias.